Era un pueblo alegre, muy tranquilo, sosegado, muy trabajador, todas sus gentes, casi todo el pueblo era familia, unos con otros. Entonces se vivía una paz muy bonita, muy buena, que después se fue perdiendo y se fue acabando hasta los días de hoy. La historia que están a punto de escuchar comenzó hace más de 70 años, a menos de 500 kilómetros de Río Sucio, Chocó. Allí, en el corazón del Bajo Atrato, reside desde hace varias décadas Over Posada Galvis, un hombre cuyo nombre despierta el afecto y el respeto de toda una comunidad, un personaje que forma parte viva de la historia de este lugar. Cursé mis estudios primarios en la ciudad de Manizales, los secundarios los hice en Manizales y en Sevilla Valle, donde terminé el bachillerato en el Colegio Bolivariano. Y allí salí escogido para el Ejército Nacional, porque en aquella época teníamos que pagar servicios los bachilleres para poder ingresar a la universidad. Así que salimos 120 bachilleres hacia Bogotá, hacia el centro de artillería. Pero fuimos engañados porque nunca terminamos el periodo de servicio y no nos cumplieron, sino que querían que continuáramos la carrera de suboficiales, a lo cual muchos nos opusimos y logramos que se nos retirara de la vida militar para venirnos otra vez a ver si podíamos continuar nuestros estudios, que era el deseo nuestro. Pero tampoco lo logramos porque ya estábamos muy descontinuados, muy salidos, y entonces nos dedicamos a trabajar en lo que encontráramos, en empresas más que todo. Yo logré hacer yo hice un curso de energía y radio de esa época por la National School de Los Ángeles, California, por correspondencia. Entonces me dediqué a eso, a vivir de la electricidad y de la radiotécnica. Hombres y mujeres como Over han sido siempre conocidos por su capacidad para crear, para contar y pintar con palabras. Me encontré con unos ingenieros estando en Cúcuta, porque me fui para Cúcuta, y allí conocí unos ingenieros que me propusieron llevarme a Venezuela para que trabajara con ellos en una interconexión. Y me fui con ellos, donde paré 2 años haciendo una interconexión. Terminamos la interconexión, los ingenieros se vinieron para acá, para el Cauca, porque eran del Cauca, Popayán, y yo me vine con otros a un contrato de una interconexión que se programaba entre Río Sucio y Panamá. Pero esto no se dio porque los ingenieros no quisieron, no aceptaron el trabajo, y nosotros entonces nos dedicamos a otras labores. Over Posada Galvis nos lleva a un mundo donde los relatos toman vida, donde la descripción se convierte en imagen y cada palabra es un poema que sigue la estructura de nuestras tradiciones orales. Como yo ya tenía la electricidad, aquí no había energía y ya conseguimos que nos dieran una planta eléctrica. La electrificadora del Chocó dio una planta eléctrica, la cual montamos nosotros, instalamos en las casas y las calles, porque aquí el alumbrado de esa época era con lamparitas de petróleo que se colocaban en las puertas de la casa, y ahí la gente se reunía con sus amigos y se hacían unas pequeñas francachelas que llamaban, era que la gente, los amigos, los vecinos se reunían y hacían parranditas con musiquita, y entonces se usaba mucho el pescado, hacían unos ajiacos de tarde, y había mucho sábalo y boca chico. Y después de ese trago, cenábamos, comíamos, y luego seguíamos la farra hasta amanecernos, la mayoría. Y después nos tirábamos al agua a bañar por el día, eso lo hacíamos los sábados. Y los domingos salíamos, continuábamos, pero ya cansados. En la costa pacífica colombiana, las leyendas, mitos y cuentos reflejan la inmensa diversidad de nuestros pueblos negros, indígenas y mestizos. Over Posada Galvis, nacido en Manizales hace 78 años, ha vivido gran parte de su vida en Río Sucio, convirtiéndose en un hijo adoptivo de esta tierra, padre, abuelo, hombre de bien. Su historia es real
y su legado se funde con el latir de este municipio. Trabajé en el montaje de otra planta del municipio, propia del municipio de Río Sucio, la cual instalamos acá y se dio al servicio. Y yo continué trabajando hasta que después de todo esto me retiré y me puse a trabajar independientemente la electrónica, o sea, la radio, electricidad, en mi casa, y también hacía trabajos particulares. Ahí, en esa, entonces conocí una niña. En Río Sucio, Over encontró el amor de su vida, Noemí Restrepo Bolívar, su compañera de vida y lucha. Ella, pues, una muchacha joven, de 17 años, yo con 23, 24, una cosa así. Y lo que se llama amor a la vista. Me pareció una muchacha muy simpática, me miré en ella, que era una muchacha muy laboriosa, muy trabajadora. Un detalle curioso es que Noemí es hermana del maestro Jairo Varela, fundador del afamado grupo Nietzsche. Por esas cosas del destino, el apellido Varela se cambió por Restrepo, pero como dice el dicho, la sangre no se convierte en agua. Formé un hogar con esa niña, llamarse Noemí, como les dije antes, Noemí Varela Restrepo, con la cual tuvimos 10 hijos. 6 mujeres y 4 varones. La historia de Over está cargada de datos que conectan a nuestra comunidad con personajes y momentos significativos que muchos desconocían hasta ahora. Este era un pueblo muy querido, era muy sano, aquí no había violencia, aquí no había peleas ni casi heridos. Y había una cosa muy bonita, y era que cuando los muchachos jóvenes peleaban, los padrinos los buscaban y los llevaban a sus casas para que hicieran las paces. Eso yo no lo había visto ni aquí en Colombia, en las partes que recorrí, ni en Venezuela, donde también permanecí un tiempo. Al escuchar a Over, es fácil imaginarse cómo era la vida de Río Sucio hace décadas. Era un pueblo muy sano, su gente muy curiosa, muy trabajadora, sobre todo en el campo. La gente que trabajaba el campo y la comida era muy abundante, como les digo, el plátano, el pescado, el arroz. Se cultivaba el arroz en cantidad y ese arroz salía para Cartagena en unos buques muy grandes que llegaban aquí, que dejaron de volver, no volvieron más, y llevaban todo ese plátano y ese arroz para Cartagena, y de Cartagena nos venía desde la sal, la manteca, todo lo que era víveres de comercio. No había nada con Medellín, de Medellín aquí no entraba nada. Todo ese comercio se realizaba con la ciudad de Cartagena, aquí. Todo. Un pueblo donde los lazos de parentesco eran la carta de presentación, y a pesar de las dificultades como los incendios, la convivencia siempre encontraba espacios para la alegría y la integración. Había una empresa que se llamaba Punta de Rieles y tenía familias allí. Entonces una familia entera salió para Punta de Rieles, allá, cuando tenían fuente de trabajo, y en el camino, en la entrada del río Atrato y las bocas del río Punta de Rieles, se hundió la embarcación y murió toda una familia. Ese fue el primer desastre familiar que conocí aquí en esa época. Posteriormente, con los años, hubieron dos incendios que no recuerdo, muy grandes, que quemaron más de 5 casas, que también fueron restablecidas, y el barrio organizado, y la gente volvió otra vez a sus quehaceres, a su trabajo. Todos nos dedicamos, como les digo antes, era una población supremamente trabajadora y muy honesta, sin que dejara de divertirse. Todo tiempo pasado será mejor. Se añora lo que se ha perdido, aquello de lo que no se puede disfrutar. Lo que fue el ayer lo evoco con mucha nostalgia, porque dentro de esa pobreza, humildad y de pronto un poco de ignorancia, la gente era más respetuosa, más cariñosa, más bondadosa, más amable. Vino una época, como les digo, ya llegaron los equipos de sonido, las diversiones raras, y entonces, claro, la juventud fue tomando eso y lo fue practicando hasta cambiar ya de aquella vida sana, tan agreste y campesina, por una vida ya mucho más alegre. Tan claro, ya los procesos de los grandes inventos,
ya como les dije antes, los grandes equipos de sonido, con pachangas, que eso daba mucha alegría y diversión, y los pelados ya comenzaron entonces a recibir la música y a aprender los bailes modernos que no se conocían, los que tenemos hoy en día. Cuando le preguntamos sobre el Río Sucio de hoy, Over no puede evitar evocar con nostalgia esos domingos llenos de baile y alegría, esos tiempos pasados que según él fueron mejores. Monté un bailadero que se llamaba La Bola Roja, donde era el bailadero grande del baile, que la gente se amanecía bailando noche y día, y después que se amanecía se tiraban al agua a bañarse y volvían a seguir la farra. Sus palabras están cargadas de ternura y sabiduría, dejando mensajes valiosos para las generaciones futuras. Yo les pido que piensen mucho, mucho en sí mismos, sobre todo en Dios y en María Santísima, que quieran mucho a sus padres, que respeten a sus padres, que les pidan a Dios que los guíe por el camino del bien, que los conduzca para mañana ser hombres de bien, no solamente para su familia, para ellos, sino también para la sociedad y para con Dios, que es el tutor y el que nos vigila, nos cuida y nos conduce como a un grupo de amigos que yo tuve aquí, que hoy ya no están ante Dios, porque Dios los llamó y yo estoy en ese camino. Pedirle a los que quedan, con mucho cariño, que ayuden a los jóvenes, que los eduquen, no con maltrato, no con malas propuestas, no con malos negocios, sino con todo lo bueno que Dios quiere que le demos a Él, nosotros, el que nos da todo lo que tenemos y lo que somos y lo que seremos mañana cuando nos llame a cuentas para la justicia divina. Es el momento de rendir homenaje a Over Posada Galvis, hijo de Roberto Posada y Sofi Galvis, un hombre que se ha ganado el corazón de Río Sucio y que siempre ha puesto su conocimiento al servicio de esta comunidad. Si miramos, por ejemplo, hacia atrás un poco, hacia un medio entre el ayer y hoy, vemos que a Río Sucio le llegó un colegio que no había, un colegio de bachillerato, porque los estudiantes tenían que salir a kickboxer de quinto en adelante. Y logramos, gracias a un senador que nos consiguió ese auxilio, y se creó el colegio Saulo Sánchez Córdoba, 2 escuelas más para niños. Las monjas las religiosas tenían un colegio para niñas. Entonces la educación se fue haciendo más abierta, más los niños fueron siendo más prácticos, porque en realidad ya tomaron una educación más abierta, más conocida y muy respetuosa, también con la ayuda de los sacerdotes, sacerdotes salesianos que nos visitaron, que eran también muy queridos, los médicos de esa época, como las religiosas que ayudaron mucho a las niñas, y tenían un colegio de monjas que también desapareció de Río Sucio. Fue parte activa de la Junta de Acción Comunal, promovió el deporte y siempre estuvo dispuesto a aportar a cada espacio posible. Después de unos años de militar y luchar aquí en las Juntas de Acción Comunal, porque luché en las Juntas de Acción Comunal, creé un equipo de niños de escuela infantil, ayudé con el basquetbol a los jóvenes a hacer deporte. Me queda para decirles que no sé qué pasa, pero es lamentable ver al Río Sucio. ¿Cómo es el Río Sucio de hoy, que debería ser un pueblo muy diferente, muy moderno? Y no, el mismo hospital que teníamos hace 40 años, un hospital, imagínense ustedes, que le falta, apenas tiene el local, pero le falta todo lo demás para ser un verdadero centro de salud. ¿Sí? No hay escuelas de formación para la juventud, no hay unas escuelas secundarias que las universidades llevan a otra parte para crear nuevas formaciones, para crear nuevos jóvenes preparados para el día de hoy, sino que se ha venido hoy, lástima y desgraciadamente, se está apoderando es más la violencia de los jóvenes que el trabajo arduo y cariñoso de aquella época. La juventud de hoy tiene frente a sí la oportunidad de descubrir los tesoros que guardan en sus memorias nuestros abuelos, tesoros que no se encuentran en ninguna pantalla, porque están cargados de amor, sabiduría y una profunda conexión con nuestras raíces. Los domingos, una familia invitaba a un grupo que llamaban el grupo de bullerengue. Bullerengue eran 5 músicos o 6 con tamboras de cuero y platillos. Y esa gente
y hacían eso, iban semanalmente los domingos a una casa distinta y había comelona, trago y baile, pero era, como les digo, el baile era puro baile de bullerengue, que era a base de tambores, no era con instrumentos de cuerda, nada, sino era con tambores de cuero y se le decía bullerengue. Eso también desapareció, el bullerengue, que era muy natural de Río Sucio, traído de pronto de la costa, desapareció, no volvió más y ya comenzaron a llegar los grandes equipos de sonido y los bailaderos. Habían varios bailaderos que recuerde yo, el paseíto que se fue al agua, estaban bailando esa noche y se derrumbó y se fueron al agua. Y había otros, más acá, habían 4 más, donde la gente se salía a divertirse, a bailar y a tomar, que era la única diversión. Aquí no había otra cosa de diversión, no había teatro, no había sino eso. Pero la amenaza a nuestra tradición oral es evidente, y lo que antes era el típico retrato de una abuela tejiendo al lado de sus nietos, hoy es cada vez más raro ver. Incluso nuestras abuelas han sido abordadas por las pantallas. Les agradezco la atención que hayan prestado a este pequeño homenaje. Hoy, en nombre de este pueblo, queremos decirle gracias, Over, por ser un ejemplo de entrega y amor por esta tierra. Que esta historia nos inspire a mantener viva nuestra tradición oral y a valorar quienes han sido guardianes de nuestra historia.